A lo largo de 1809, la situación en Buenos Aires se deterioraba rápidamente y amenazaba con hacer colapsar al poder del virrey. El levantamiento de Chuquisaca y el castigo desproporcionado que se aplicó solo sirvió para desacreditar a Cisneros y que éste perdiera el apoyo de varios jugadores clave que necesitaba desesperadamente para sostenerse en su puesto. Las malas noticias que no paraban de llegar de España dejaban cada vez más claro que la península estaba a punto de caer totalmente bajo la dominación francesa. Sin un gobierno central, solo quedaba prepararse para aprovechar la oportunidad que iba a generar el vacío de poder. Los partidarios de la independencia sabían que la hora de actuar se acercaba y hacían todo lo posible, dentro y fuera del país, para lograr sus objetivos. Desde el exterior, varias personas habían estado operando para acelerar la independencia del Río de la Plata. Entre ellos estaban Juan Martín de Porredón, Saturnino Rodríguez Peña y Manuel Ansieto Padilla, quienes habían estado relacionándose con los círculos de poder de Río de Janeiro y Londres. Allí tenían contacto directo con los partidarios de Carlota y con los agentes de Gran Bretaña de quien pretendían ganarse su apoyo. Dentro del país, los principales partidarios de la independencia eran, entre otros, Manuel Belgrano, Juan José Castelli, Nicolás Rodríguez Peña, hermano de Saturnino, Hipólito Vieites, Juan José Paso, Matías de Irigoyen, Agustín Donado y Antonio Luis Beruti. El gobierno de Liniers había sido un momento favorable para el desarrollo y organización de estos grupos, pero la llegada de Cisneros al poder amenazó con poner un fin a todo. Sin embargo, Belgrano y Castelli lograron acercarse al virrey y ganarse su confianza. Ambos incluso lograron que Cisneros considerara el proyecto que habían recomendado a Liniers para abrir el puerto de Buenos Aires al comercio británico. Justamente, el comercio se había vuelto el principal tema de conflicto dentro de los grupos de poder de Buenos Aires. Por un lado, el monopolio beneficiaba a los comerciantes de Cádiz, que eran los únicos autorizados para comerciar con las colonias. En Buenos Aires eran los mercaderes asociados a Cádiz quienes aprovechaban las ganancias y también se enriquecían con el contrabando. Del otro lado se encontraban los hacendados. Estos producían una enorme cantidad de cueros que España no podía absorber. Solo comerciando con Gran Bretaña era posible aumentar la rentabilidad de su negocio. Cisneros había recibido la orden de hacer respetar las leyes de Indias, que prohibían todo comercio con naves que no fueran españolas. Pero la situación económica de Buenos Aires era pésima. Los enormes gastos para crear y mantener a las milicias que actuaron en 1806 y 1807, el saqueo sufrido durante la ocupación de los británicos y los malos manejos económicos de Liniers habían dilapidado los recursos de la ciudad. La única solución viable a corto plazo era la de abrirse al comercio extranjero. El representante de Cádiz, principal opositor a la apertura, intentó frenarla por todos los medios. Pero Mariano Moreno, para contrarrestarlo, presentó un escrito el 30 de septiembre de 1809. Conocido como la representación de los hacendados, este texto alegaba a favor del libre comercio. Moreno escribió: era un tirano monopolio el que los comerciantes de Cádiz habían usurpado para ejercer el comercio de América con exclusión de los demás pueblos de España. Sin avergonzarse de contradecir a la faz del mundo la mejora de estas vastas regiones, solo porque no menguase los ingresos de su injusto monopolio. Finalmente, Cisneros, ahogado económicamente, aprobó la apertura del comercio el 6 de noviembre de 1809. Esto causó un gran influjo de divisas que sacó al tesoro de la ciudad del déficit que lo agobiaba. En lo político comenzaba a quedar claro que la situación para hacerse con el poder se acercaba rápidamente. Llegaban noticias de levantamientos en México y Caracas, haciendo evidente que el poder español sobre las colonias comenzaba a debilitarse. Mientras tanto, en Buenos Aires, la fría relación que existía entre los revolucionarios y Cisneros comenzaba a deteriorarse cada vez más. El principal punto de conflicto fue la enorme diferencia de penas que se aplicó a los revolucionarios de Chuquisaca en el Alto Perú y los de Montevideo. Mientras que los primeros fueron encarcelados y ejecutados, los segundos fueron felicitados y sus bienes restablecidos. La única diferencia entre ellos es que unos eran criollos y los otros españoles. Moreno dice al respecto:
Semejantes actos de barbarie hicieron odiosa la autoridad de Cisneros y no tardaron en convertir en desprecio la frialdad de los habitantes con respecto a un jefe sin apoyo. Mientras tanto de España solo llegaban malas noticias. Los franceses avanzaban sobre todo el territorio y parecía que pronto la península caería por completo en manos de Napoleón. Esta serie de eventos hizo pensar a muchos que la hora de actuar se acercaba y comenzaron a realizarse reuniones cada vez más frecuentes para decidir cómo seguir. Pronto quedó claro que era necesaria la colaboración de Saavedra. Él era el comandante del regimiento Patricios, el cuerpo más grande de Buenos Aires, y sin su apoyo era imposible derrocar al virrey. Pero Saavedra se mostró dubitativo y ante los avances de los revolucionarios se limitó a responder: no es tiempo, dejen ustedes que las brevas maduren y entonces las comeremos. Saavedra creía que el momento oportuno para atacar sería cuando toda España estuviera en manos de los franceses y no antes. La sombra de lo ocurrido en Chuquisaca era un oscuro recordatorio de lo peligroso de fallar en una empresa como esa. Para mayo ya era sabido que en cualquier momento podía llegar la noticia esperada. Eso pasó el día 18, cuando Cisneros tuvo que confirmar oficialmente el rumor que se corría desde hacía días. Andalucía había sido ocupada por los franceses, la Junta Central había sido disuelta y sus miembros debieron escapar a la isla de León, único punto sin conquistar de la península. Esta era la señal que los revolucionarios habían estado esperando para actuar. Martín Rodríguez recuerda: fueron a mi casa Vieites, Rodríguez Peña, don Francisco Paso y don Agustín Donado, quienes me instruyeron de esta noticia. Entonces les contesté: ustedes saben lo que Saavedra nos ha prometido, mandémoslo a llamar y exijámosle su cumplimiento. El 19 de mayo, Saavedra se reunió con los revolucionarios y, enterado de la noticia, afirmó: señores, ahora digo que no solo es tiempo, sino que no se debe perder una sola hora. El grupo se reunió en la casa de Nicolás Rodríguez Peña por estar más alejada del centro, y se acordó que Saavedra y Belgrano se reunirían con el alcalde de primer voto, Juan José Lezica. Al mismo tiempo, Castelli se encontraría con Julián Leiva, el síndico procurador. El objetivo era conseguir su mediación para forzar al virrey a convocar a un cabildo abierto. El 20 de mayo, Cisneros fue informado del pedido y convocó a todos los jefes militares para que se reunieran con él en la fortaleza esa noche. En la reunión hizo notar que España aún no estaba perdida, ya que quedaba Cádiz y la isla de León fuera del poder francés. El virrey intimó a los comandantes para que confirmaran si pensaban sostenerlo en el poder como habían hecho con Liniers en 1809. Tras un silencio, Saavedra tomó la palabra. Señor, son muy diversas las épocas del 1 de enero del año 1809 y la de mayo de 1810 en que nos hallamos. En aquella existía la España. Ahora, sus provincias y sus plazas están todas subyugadas, excepto solo Cádiz y la isla de León. Este territorio inmenso, sus millones de habitantes, ¿han de reconocer la soberanía en los comerciantes de Cádiz y en los pescadores de la isla de León? No, señor, no queremos seguir la suerte de España ni ser dominados por los franceses. Hemos resuelto reasumir nuestros derechos y conversarnos por nosotros mismos. Tras la reunión, los revolucionarios volvieron a la casa de Rodríguez Peña, donde decidieron darle un ultimátum a Cisneros para que cesara en su puesto. Se decidió que Martín Rodríguez y Castelli informarían al virrey. Serían acompañados por el comandante de los granaderos, Florencio Terrada, ya que sus tropas estaban acuarteladas en el fuerte y con su presencia se evitaba que el virrey intentara encarcelar a los mensajeros. Rodríguez y Castelli interrumpieron en la sala del virrey, donde lo encontraron jugando a las cartas, y una vez frente a él, Castelli informó: excelentísimo señor, tenemos el sentimiento de venir en comisión por el pueblo y el ejército que están armas a intimar a vuestra excelencia la cesación en el mando del virreinato. Cisneros afirmó que aquello atropellaba a la persona del rey a quien él representaba y que esto era el mayor atentado que podían estar cometiendo. Rodríguez lo interrumpió afirmando: señor, 5 minutos es el plazo que nos han dado para volver con la contestación. Vea vuestra excelencia lo que hace. Tras reunirse con su edecán, Cisneros, más tranquilo, respondió:
¿Cuánto siento los grandes males que van a venir sobre este pueblo de resultas de este paso? Bien pues, puesto que el pueblo no me quiere y el ejército me abandona, hagan ustedes lo que quieran. El 21 por la mañana, la Plaza de la Victoria amaneció ocupada por un grupo de 600 hombres comandados por Domingo French y Antonio Luis Beruti, quienes se autoproclamaron como la Legión Infernal. Llevaban retratos de Fernando VII en sus ropas, una cinta blanca en señal de unión entre criollos y españoles e iban fuertemente armados. Su intención era la de forzar al cabildo a cumplir la promesa de celebrar un cabildo abierto el día 22, ya que desconfiaban de Cisneros y su voluntad para dejar el cargo. Solo la intervención de Saavedra permitió descomprimir la situación cuando aseguró a los reunidos en la plaza que los militares apoyaban el pedido de un cabildo abierto y que la custodia del día siguiente recaería en manos de oficiales leales a la revolución. Esa tarde, el cabildo decidió enviar 519 invitaciones para el obispo, los tribunales, prelados, cabildo eclesiástico, comandantes militares y vecinos destacados. A la mañana siguiente, se presentaron al cabildo 200 de los que fueron invitados. A la plaza habían acudido gente usando cintas azules y blancas, mientras que el regimiento patricios montaba guardia a los accesos, para mantener el orden y no permitir el acceso a la plaza de nadie que no tuviera la invitación. Se determinó que el asunto a votar sería si el gobierno del excelentísimo señor virrey de estas provincias había caducado o no, en virtud de haber cesado y no existir la suprema autoridad de donde dimanaba la suya, y si debía abdicar el mando en el excelentísimo cabildo. Se determinó que la votación sería pública y el resultado de la discusión dejó dos posturas. La primera, encabezada por el obispo Lué, pretendía que el virrey se mantuviera en su cargo, afirmando que mientras quedara un español en América, éste sería representante de la soberanía. Esta opinión fue votada por 65 vocales. La segunda postura, expresada primero por Huidobro, pretendía que el virrey cesara en sus funciones y que el poder de éste fuera entregado al cabildo, el que tendría la responsabilidad de formar un nuevo gobierno que dependería de la soberanía de Fernando VII. Esta opinión, con mínimas variantes, fue apoyada por 136 votos, entre ellos los de Saavedra, Terrada y Mateu. La votación se extendió hasta las 12 de la noche. El resultado fue que el virrey cesaría en sus funciones y que el cabildo formaría una junta de gobierno temporal hasta que fueran llamados los diputados del interior para formar una junta que representara a todo el virreinato. El 24, cerca de las 14, el cabildo proclamó la formación de la junta de gobierno y presentó sus miembros. El depuesto virrey ocuparía el cargo de presidente de la junta, acompañado por Juan Nepomucemo de Solá, Juan José Castelli, Cornelio Saavedra y a José Santos Inchaurregui como vocales. A las 3 de la tarde se llamaron a los vocales para jurar su cargo y se llamó a los jefes militares, quienes se comprometieron a sostener al nuevo gobierno. La razón del cabildo para instalar a Cisneros como presidente fue la de no innovar demasiado, pudiendo de esta forma mantener cierta continuidad del gobierno colonial. La elección de Castelli y Saavedra se presentaba como una cesión ante los intereses de los americanos. Pero los grupos más revolucionarios no encontraron la nueva conformación de la Junta de su agrado. En los cuarteles comenzó a sentirse la agitación, especialmente en el regimiento Patricios. La elección de Cisneros como presidente de la Junta era vista como una tomadura de pelo del cabildo, y pronto comenzó a circular la idea de que la nueva Junta debía ser tenida por nula. A las 9 de la noche, Saavedra y Castelli informaron al cabildo que el pueblo se encontraba en estado de agitación y que la única forma de calmar los ánimos era nombrando una nueva junta que tuviera la confianza del pueblo. Ante el riesgo de que las facciones contrarias a la nueva junta actuaran por la fuerza, se resolvió llamar a una reunión al día siguiente para discutir la situación. Temprano por la mañana el cabildo se reunió y sostuvo que el pueblo no tenía el derecho a pedir la disolución de la junta. Mientras tanto, un grupo de personas se había reunido en una de las fondas frente a la Plaza de la Victoria. Se encontraban todos armados y capitaneados por Domingo French y Antonio Luis Beruti, quienes pedían por la deposición de Cisneros. Ante este panorama, a las 9:30 de la mañana, el cabildo llamó a los jefes militares para pedirle que impusieran el orden aun cuando fuera necesario utilizar la fuerza. Los militares se excusaron de la tarea aduciendo que ellos mismos eran tenidos por sospechosos por el pueblo y que su legitimidad estaba en entredicho.
Los reunidos en la plaza, al ver que los militares ingresaron al cabildo, sospecharon que se buscaba reprimirlos. Una parte de ellos ingresó hasta la sala capitular del edificio, golpeando con violencia las puertas al grito de que querían saber qué se trataba. Fue necesario que Martín Rodríguez interviniera para calmar los ánimos del grupo que había irrumpido en el edificio. Quedó claro para los miembros del cabildo que era imposible continuar sosteniendo en el poder a Cisneros, y ante el reclamo de su renuncia, exigieron que la demanda fuera presentada por escrito para ganar tiempo. El documento que se trajo estaba firmado por una gran cantidad de personas, pero el procurador Leiva insistió en salir al balcón para buscar una ratificación verbal del pueblo. Al ver la plaza casi vacía preguntó: ¿Y el pueblo dónde está? Ante su pregunta, solo obtuvo amenazas de violencia y los cabildantes no tuvieron más remedio que reconocer la renuncia de Cisneros. Para las 15 horas se juró en sus cargos a los miembros de la que sería conocida más tarde como la Primera Junta Patria. Su presidente sería Cornelio Saavedra, sus vocales Juan José Castelli, Manuel Belgrano, Miguel de Ascuénaga, Manuel Alberti, Domingo Mateu y Juan Larrea. Sus secretarios Juan José Paso y Mariano Moreno. Los revolucionarios habían visto la oportunidad y la habían tomado, pero el futuro era incierto. El logro de imponer una junta era enorme, pero nada aseguraba a sus miembros que el apoyo se extendería más allá de la ciudad. El 25 de mayo marcó el fin del poder virreinal en Buenos Aires. Se había ido para no regresar jamás, pero nadie podía saberlo entonces con certeza. El riesgo de una contrarrevolución era real. Córdoba y Montevideo eran amenazas potenciales que podían aniquilar al gobierno revolucionario en cualquier momento. Todos deseaban resolver el futuro del Río de la Plata en paz, pero pocos se engañaban. Los regimientos estaban listos y las armas preparadas. La guerra de la independencia estaba por empezar.